Ah, mira, vimos la clase pasada, realmente la introducción a cardio. ¿Ok? Ya con todo lo que hablamos, se va a entender el ciclo cardíaco. ¿Ok? Más. Me falta con compartir el audio, por si acaso. Compartir con audio. Incluir sonido, ya está. Ya. Este gráfico probablemente ya lo hayan visto. ¿Han visto este gráfico? Sí, ¿no? Sí, doctor. Bacán. Con esto vamos a entender valvulopatías. ¿Ok? Entonces, acá, listo. Primer, primer nivel de conocimiento. Nivel 1. Ustedes saben que hay una sístole y hay una diástole. Contracción, relajación. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien. Segundo nivel. Ustedes saben que la sístole se puede subdividir en tres tiempos. Una contracción isovolumétrica, una fase de eyección rápida y una fase de eyección reducida. Y la diástole se puede dividir en uno. La contraparte de la contracción isovolumétrica es una relajación isovolumétrica, un llenado rápido, un llenado lento y una diastasis o una contracción auricular. ¿Ok? Nivel 3 es esto. Es sencillo, ¿ok? Es literalmente muy sencillo. Miren, vamos a iniciar en el punto B, ¿ok? Esto representa, ojo, el volumen, o sea, a ver, el eje vertical me representa la presión generada por mi ventrículo izquierdo. Y la parte, el eje horizontal, es mi volumen ventricular. ¿Ok? Entonces, uno es presión y otro es volumen. Perfecto. Partamos desde el punto B. Este punto más o menos equivale a algo de 110, 120 milímetros, perdón, mililitros de sangre que puede llenar el ventrículo izquierdo. Pero ustedes saben que no todo lo que se llena sale del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Eso es justamente su fracción de eyección. Recordando, la fracción de eyección era el volumen eyectado entre el volumen llenado. Entonces, fracción de eyección es igual a volumen sistólico entre el volumen PL diastólico final. ¿Ok? Así de simple. Yo he llenado más o menos 120 mililitros. Y miren, en este punto se cierra la válvula mitral. Entonces, en este punto ocurre el famoso S1. Ustedes saben que tienen dos tipos de válvulas. Válvulas semilunares o sigmoideas y válvulas atrioventriculares. ¿Cuáles son esas válvulas sigmoideas? La aórtica y la pulmonar. ¿Cuáles son esas válvulas atrioventriculares? La tricúspide y la mitral o la bicúspide. Esta válvula aórtica, ustedes saben que tiene tres valvas, dos valvas anteriores, una posterior. La válvula pulmonar tiene una válvula posterior y dos, perdón, lapsus.
tiene una valva anterior y dos posteriores. La tricúspide tiene una anterior, una posterior y una septal o medial. Y la bicúspide solamente es una anterior y una posterior. En este caso se cerró la mitral, se ha cerrado este porque estoy en el ventrículo izquierdo. Entonces miren cómo mi volumen permanece constante, pero la presión es lo que cambia, la presión empieza a aumentar. Esto es mi contracción isovolumétrica. Esto representa mi contracción isovolumétrica. Entonces acá el punto C vendría a ser la apertura. Una vez que ya literalmente se vence la presión de la válvula aórtica, se empieza a abrir, apertura de la válvula aórtica. Este punto C representa la apertura de la válvula aórtica. Y miren, inició la eyección. ¿Ok? Más o menos 60 mililitros, 70 mililitros es lo que yo puedo eyectar. O sea, más o menos es lo que yo elimino o eyecto por cada latido. ¿Ok? Entonces, este proceso es la eyección. Pero ustedes saben que hay una eyección rápida y una eyección reducida. Acá es reducida y rápida. El punto es que, miren, más o menos a una presión de 80, de 90 milímetros de mercurio, venzo esa resistencia generada por la válvula aórtica. ¿Ok? En ese punto se eyectó la sangre. Y aquí, justamente, es donde ya no tengo nada de sangre, ya no tengo un gradiente de presión por la cual la aórtica se cierra. ¿Ok? Por tanto, esto es el segundo ruido cardíaco. Acá tengo S1 y S2. Lo voy a poner acá. S1 y S2. Son ruidos totalmente normales. ¿Ok? Perfecto. Entonces, miren, si yo quiero trasladar esto, todo esto, sea mi sístole o mi diástole. Todo esto. Sístole. Exacto. Todo esto es mi sístole. Entonces, miren, llegué al punto D. Este punto representa el S2. Por lo tanto, es el cierre de la válvula aórtica. Un momento, chicos, un momento. Tengo un mensaje de subordinadores. Ya. Entonces, sigamos. Se cierra la válvula aórtica. Y miren cómo la presión empieza a bajar. Pero el volumen permanece constante, más o menos un volumen de 50 mililitros en el ventrículo izquierdo. Empieza a bajar. A esto yo le voy a denominar mi relajación isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Entonces, literalmente lo que cambia es solamente la presión, pero el volumen sigue siendo constante. ¿Ok? El punto A representa la apertura de la válvula mitral. ¿Ok? Entonces se abre la válvula mitral, la sangre empieza a caer. Entonces empieza uno, el llenado rápido
el llenado lento, y la última parte es la diastasis. ¿Ok? Ahora, datos importantes clínicos. En este llenado rápido ocurre un tercer ruido, es el S3. A ver, el S3 puede ser normal o que puede ser patológico. El S3, básicamente, o sea, un soplo, ¿qué cosa es un soplo? Un soplo es un ruido que se produce porque la sangre choca a través de las paredes, de los músculos del ventrículo. O sea, es un flujo turbulento, en pocas palabras. Pero no todo flujo turbulento tiene que ser patológico, ¿ok? Puede ser normal. ¿En qué casos es normal? Ojo, el S3 representa y es justamente un llenado rápido. Lo normal, por ejemplo, pueden ser estados hiperdinámicos, donde hay bastante sangre. Por ejemplo, uno, la gestación. Un paciente que está sobrehidratado. Así de simple, ¿ok? Pero flujos patológicos, por ejemplo, puede ser la deficiencia de tiamina, que es el beriberi, la anemia severa, ¿ok? Y la miocardiopatía dilatada. Me pueden generar S3. Finalmente, el llenado, bueno, el S4 se da justamente en esta fase, en la diastasis. Entonces, ¿qué representa ese ruido que ustedes escuchan? El S4 siempre, siempre es patológico. ¿Ok? Siempre es patológico. Siempre patológico. Y siempre se da en la diastasis. ¿Qué representa ese S4? Es una contracción brusca, es una contracción aberrante de las aurículas para intentar literalmente terminar de inyectar toda la sangre al ventrículo que estaba en las aurículas. ¿Ok? Entonces, miren, acá expliqué todo el ciclo cardíaco. Todo esto quiere decir que es mi diástole y esto es mi sístole. Vamos a borrarlo para explicarles cómo se ve acá la contractibilidad, la precarga y la poscarga, y luego lo vamos a vincular a valvulopatías. Vamos a borrar esto, vamos a borrarlo. Ya, perfecto. Entonces, miren, ¿cómo se llama ese volumen que queda ese volumen que queda en los ventrículos después de una eyección? ¿Se acuerdan cómo se llama?
Ideas. ¿Cuál es sistólico, doctor? Exacto, el volumen telesistólico. Entonces acá se va a representar así, miren. Recuerden, esto sigue siendo volumen. ¿Dónde está mi? Acá está. Sí, no sé qué. Puedo darlo. Eso sigue siendo volumen, ¿ok? El volumen que permanece después de una contracción, al final de una sístole, se llama volumen telesistólico. Esto se representa así, miren. Aquí. Volumen telesistólico. Final. ¿Por qué? Porque literalmente es lo que permanece dentro de mi ventrículo después de una eyección. Esto es el volumen sistólico. Es el volumen que literalmente pudo haber eyectado o que eyectó. Por lo tanto, de aquí hasta acá es mi volumen telediastólico final, porque es todo lo que se queda y todo lo que se llega, o sea, al final es todo lo que llenó el corazón. Por concepto básico, el telesistólico es lo que se queda y el volumen sistólico es lo que se eyectó. Así de simple, ¿ok? Es mucho más esquemático verlo así. Entonces vamos a ver cómo se comportan algunas patologías justamente viendo este gráfico, las curvas de presión y volumen. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos un aumento de la postcarga. ¿Qué es la postcarga? ¿Se acuerdan? Una pista, lo explica la ley de Laplace. ¿Qué será la postcarga? La fuerza del ventrículo para vencer la precarga. ¿Qué? Otra vez. La fuerza del Es ventrículo, doctor, para vencer. Claro, es ¿Me la escucha? fuerza que tiene que superar el ventrículo porque literalmente hay una resistencia que puede ser de la válvula, que puede ser del vaso, que tiene que vencer. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo se comportaría la curva? Literalmente yo tengo que vencer la resistencia, por lo tanto tengo que aumentar la presión. Por lo tanto, miren cómo se desplaza la curva hacia arriba. Empieza a desplazar hacia arriba. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué cosas han cambiado? Uno, ha cambiado mi volumen sistólico. Dos, ha cambiado mi volumen telediastólico final. No, perdón, mi volumen telesistólico. Volumen telesistólico final. ¿Por qué? Como que hay más resistencia, yo no puedo eyectar correctamente la sangre, por lo tanto se está quedando en mi ventrículo, por lo tanto aumenta. Entonces, la postcarga, ¿qué cosa me aumentaría? Me aumenta el volumen telesistólico final, me disminuye el volumen sistólico. Y obviamente porque la presión aórtica está aumentada. ¿Qué patologías me pueden causar aumento de la postcarga? A la cabeza, la hipertensión. 2. La coartación de aorta. 3. La estenosis aórtica. ¿Ok? Hasta ahí, todo claro. Miren cómo, o sea, literalmente la curva se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar la presión de mi ventrículo para que yo literalmente venza la resistencia que ejerce las paredes, por ejemplo, del vaso, de la aorta, qué sé yo, de mil cosas. Y miren cómo cambian estas variables. Eso es poscarga. Vamos a hablar un poco de la precarga ahora. Doctor, disculpe una consulta. Cuéntame, Raquel.
Sí, doctor, lo que pasa es que tengo una duda. Yo Cuéntame. creí, o no sé, sigo pensando que la poscarga era la sangre que es expulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. O sea, ese concepto tenía, pero ahora usted dice que es la fuerza que vence las válvulas de la aorta, ¿no? ¿Es así como es el concepto? No. No, no las válvulas, no las válvulas, sino es la fuerza que tiene que superar el ventrículo para vencer la resistencia de las válvulas, por ejemplo, de la aórtica, o de las paredes de la aorta, por ejemplo. Entonces, para que quede claro, lo voy a poner acá. Básicamente, la poscarga es la resistencia que el corazón debe superar, ¿ok? Para expulsar la sangre durante una sístole. Mejor quédate con ese concepto, Raquel, ¿ok? Ok, doctor, gracias. Estoy diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Para que no sé, de las 10 palabras que dije, al menos 3 se queden. Ya, perfecto. Entonces, así se comporta mi diagrama cuando aumenta la poscarga. ¿Qué pasará cuando aumenta la precarga, por ejemplo? Vamos a verlo. Vamos a ver la precarga. ¿Se acuerdan qué era la precarga? Retorno venoso. Precarga. El volumen, doctor. Claro, o sea, en términos simples, es todo el volumen que me llega a mi ventrículo. Así de simple, ¿ok? Obviamente, ya en la clase les he dado 3 definiciones que son iguales, pero de diferentes maneras. Pero para que se entienda acá en el gráfico, que sea más didáctico, es todo el volumen que me llega al ventrículo antes de que se contraiga. Nada más, ¿ok? Por lo tanto, lo que cambia acá no es la presión, acá lo que cambia es el volumen. Por lo tanto, mi curva se va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque mira, acá está el volumen. Sigo con el volumen, ojo. El volumen aumenta. El volumen está aumentando. Por lo tanto, cuando aumenta la precarga, aumenta el volumen. Y yo les he dicho, todo lo que me aumenta retorno venoso, aumenta el llenado, o sea, el volumen telediastólico final. Por ejemplo, miren cómo está cambiando. Miren, lo primero, lo que se ve a la vista es que el volumen sistólico está aumentando. El volumen sistólico aumenta. ¿Qué otra cosa más? Está aumentando. Lo que más importa es que el volumen sistólico está aumentando. Y la otra es que el volumen telediastólico final también aumenta. ¿Ok? O sea, todo lo que voy a llenar también está aumentando. Voy a poner así. Todo esto es el volumen telediastólico final. Porque se está llenando más. ¿Ok? ¿Qué cosas me pueden aumentar la precarga? Por ejemplo, una infusión de cloruro de sodio al 0,9, o sea que tenga una molaridad muy similar al plasma. Ustedes saben que la molaridad del plasma es 285 a 295 o 300 miliosmoles por litro. ¿Qué otra cosa? El aumento del retorno venoso. 3. El embarazo.
¿ok? Por un efecto de gradiente de presión que ya lo hemos visto en la clase anterior. El retorno venoso, ¿cómo así? ¿Ok? Todo lo que me pueda causar venoconstricción, por ejemplo, me va a hacer el retorno venoso. Pero esos son casos que pueden ser fisiológicos, ¿ok? Hay casos patológicos que pueden aumentar el retorno venoso. Por ejemplo, yo sé que ustedes han escuchado las fístulas. ¿Qué son las fístulas? Son comunicaciones anómalas, ¿ok? Que pueden haber entre dos tejidos. En este caso, si yo voy al ciclo cardíaco, es una fístula arteriovenosa, ¿ok? Ustedes saben que las arterias manejan más presión. En cambio, las venas son más capacitantes. Por lo tanto, la presión vence. Literalmente estoy aumentando el volumen de sangre que está llegando a las venas. Entonces, una fístula arteriovenosa podría aumentarme la precarga también, por ejemplo. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien, creo. Ahora vamos a ver qué pasaría con la contractibilidad. Todo bien, ¿no? Puedo borrarlo. Vamos a borrarlo. Sí, doctor, normal, creo. Doctor, una consulta. Cuéntame. Doc, y ahí en el aumento de la precarga, ¿qué pasa con el volumen telesistólico? ¿También aumenta? Espera, ¿me puedes repetir, por favor? Ahí en el aumento de la precarga, ¿qué pasa con el volumen telesistólico? ¿También aumenta? Ah, no, o sea, usualmente podría aumentar, es cierto, porque como se está llenando más, puede inyectar un poco más, pero usualmente no es un parámetro tan importante, pero sí, teóricamente sí podría aumentar o permanecer igual, ¿ok? Ya, doctor. Listo, entonces vamos a ver qué pasaría con la contractibilidad. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué era la contractibilidad? ¿Qué era la contractibilidad? La capacidad del miocardio para contraerse. Exacto, exacto. Entonces, vamos a ponerlo acá igual. Es la capacidad del miocardio para contraerse y generar fuerza durante cada latido. Perfecto. Entonces, ¿cómo cambiaría la curva? Si yo aumento la contractilidad, estoy generando más fuerza. Por lo tanto, yo voy a inyectar más. ¿Ok? Por lo tanto, mi curva se movería hacia acá. ¿Por qué? Porque yo estoy literalmente contrayendo por el miocardio con más fuerza. Por lo tanto, ustedes saben que hay algo externo. Ustedes saben que en el cociente de fracción de eyección, el denominador es lo que llena y el numerador es lo que eyecta. Por lo tanto, si yo genero más fuerza, voy a inyectar más. Por lo tanto, se va a quedar menos en el ventrículo. Por lo tanto, ¿qué pasaría con el volumen? El volumen telesistólico final disminuye. Disminución del volumen telesistólico final. Miren, estoy aumentando lo que estoy inyectando. Estoy aumentando el volumen sistólico. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por un concepto de llenado, inyectado, ustedes saben que es de la fracción de eyección, aumentaría también la fracción de eyección. ¿Ok?
La fracción de eyección aumenta cuando aumenta, o sea, cuando la contractibilidad está aumentada. ¿Qué cosas pueden aumentar la contractibilidad? Todo lo que me aumente el inotropismo. ¿Qué cosas me aumentan el inotropismo? Fármacos, como por ejemplo la digoxina. ¿Qué más? La dobutamina. ¿Qué más? El sistema simpático. Otra cosa más, la ansiedad. O sea, acá puede ser el ejercicio. El ejercicio me aumenta la contractibilidad. ¿Y qué cosas me disminuyen la contractibilidad? ¿Ah? Me disminuyen la contractibilidad. Por ejemplo, los beta Bet- blocks. Ujú. Exacto, beta blocks. ¿Qué más? La acidosis, sea metabólica o respiratoria. ¿Qué más? La falla cardíaca. La falla cardíaca, sobre todo, la que tiene una falla en la que tiene la falla sistólica. Miren todo lo que me puede disminuir la contractibilidad. Entonces ustedes tienen que sopesar y buscar qué otras cosas me aumentan el entropismo y qué cosas me lo disminuyen. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, creo, ¿no? Ahora podemos pasar al botón. Esto es literalmente todo lo que ustedes han visto durante toda la carrera y nunca lo van a dejar de ver. Entonces, pero esta es una manera mucho más esquemática y más simple de recordarlo. Es más, yo considero que incluso esto se entiende mejor, perdón, esto se entiende mejor cuando entendieron las curvas de presión y volumen. ¿Ok? Entonces vamos a pasar ahorita a las valvulopatías propiamente dicho. ¿Ok? Vamos a empezar por estenosis aórtica. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de 3 minutos. Pues vayan al baño, tomen agua. ¿Ok? Vamos a descansar unos tres minutitos. Tomen agua, vayan al baño. ¿Ok?
Ya, chicos, entonces, prosigamos. Ya. Vamos a hablar de valvulopatías. Se puede ver el PowerPoint, ¿no? Sí, doctor. Sí se ve. Perfecto. Perfecto. Ya, primero empezamos con estenosis aórtica. ¿Ok? Miren, esto es una válvula aórtica estenosada. ¿Ok? Entonces, datos importantes. ¿Quién suele tener estenosis aórtica? Para empezar, las personas que tienen más de 60 años. Dos, que sean hombres. Y estos están asociados a calcificación de esa válvula. Pero si fueran personas jóvenes, la cosa cambia. Si fueran personas jóvenes, se debe a una calcificación, pero no de esa válvula, perdón, esas válvulas que ustedes saben que son tres. ¿Ok? Acá tienen anterior, anterior y posterior. Anterior, anterior y posterior. En jóvenes se debe a calcificación, pero de la válvula aorta bicúspide. Ustedes saben que la válvula aórtica tiene tres válvulas, no tiene dos. Esto es un tipo de malformación congénita que es muy frecuente. Es más, es una de las primeras causas, incluso más que las comunicaciones interventriculares. Solamente que nosotros no solemos diagnosticar esto porque los niños se mueren prematuramente. ¿Ok? Sea cual sea el caso, todas debutan con lo mismo. El acrónimo es SAT, triste. Síncope, angina y disney. Es lo que siempre van a tener sus pacientes. Y es un paciente robot en las preguntas del examen. ¿Ok? Pregunta, la estenosis aórtica, ¿cómo se verá la curva? Así. Es un aumento de la poscarga. Miren cómo tiene que vencer. Esto es lo normal y esto es lo patológico. Miren cómo está aumentando la presión que ejerce el ventrículo izquierdo para poder vencer la resistencia de la válvula aórtica. Por eso se mueve hacia arriba. ¿Ok? ¿Cómo es el soplo? ¿Ok? Acá está graficado. Se lo describe como un soplo de eyección en creciendo, decreciendo. ¿Ok? Suele ser más fuerte en la base del corazón y se irradia a cuellos. ¿Pero por qué se irradia a cuello? Pues está irradiando a las carótidas. Perfecto. Ahora, esa es la característica del soplo. Ahora, el S2, la literatura lo suele clasificar o lo suele describir como un S2 más o menos suave, pero tiene clic de eyección. ¿Qué clínica van a tener en sus pacientes? Como está saliendo menos sangre, ¿ok? El pulso va a ser débil. Pulso débil, ¿ok?
y va a ser parvus y tarvus. ¿Ok? Esas son las cosas que no tienen que olvidar. Ahora, todo eso está asociado a literalmente un tipo de hipertrofia ventricular. Es una hipertrofia de tipo concéntrica. ¿Por qué? Porque literalmente el corazón, el miocardio, necesita más músculo para poder eyectar la sangre. Por lo tanto, ustedes en su radiografía de tórax, yo sé que ustedes están acostumbrados a ver cardiomegalia, ya, todas las cardiomegalias se ven con, perdón, en la radiografía, crecimiento de cavidades, se ven como cardiomegalia, no siempre. ¿Ok? Ustedes sí tienen dos tipos, tienen hipertrofias concéntricas y hipertrofias excéntricas. Las que ustedes ven en la radiografía de tórax son hipertrofias excéntricas. Pero las concéntricas no se van a poder ver en la radiografía de tórax. Pero literalmente lo que crece es el músculo que está adentro. ¿Ok? Por lo tanto, no lo van a poder ver en su radiografía de tórax. Entonces, miren que si les preguntan cómo sería el gráfico, sería así de simple. 2. Entonces, no, miren, incluso la AJA recomienda screenings, ¿ok? Tamizajes. Justamente todos estos signos y síntomas están relacionados a la estenosis aórtica. Que ya saben, siempre es un paciente mayor de 60 años, y la mayoría de veces, hombre, que puede tener disnea, angina, ¿y qué más? Síncope. Asociado a, por ejemplo, qué sé yo, edemas, fatiga, ¿cómo se llama? Bueno, la angina, que es el dolor de pecho, ¿ok? Tienen así que ustedes pueden utilizar para el que quiera ser cardiólogo. O incluso lo pueden utilizar en el serums, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a hablar de la reclutación aórtica. Para empezar, ustedes saben por concepto que todo lo que llega a mi ventrículo es precarga. Así es, sí. Todo lo que me llega a mi ventrículo es precarga. ¿Qué pasa en la reclutación aórtica? Es una insuficiencia aórtica, ¿ok? Y es justamente una de las patologías que tiene más clínica en cardiología. Acá ustedes van a ver un montón de signos que ahorita los vamos a ver. Pero primero explicando esta curva. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? En la reclutación aórtica. Esto es una válvula normal. Ustedes saben que baja la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo derecho, luego por la contracción isovolumétrica, sale. ¿Qué pasa en la insuficiencia? Baja, sale, pero de la nada vuelve otra vez. Entonces estoy aumentando lo que le llega a mi ventrículo. Estoy aumentando la precarga. Así de simple. ¿Ok? Por lo tanto, mi curva se desplazará con el volumen aumentado. Estoy aumentando la precarga. La pregunta es, ¿cómo es el soplo acá? Esto es un soplo diastólico. Entonces, características. 1. Soplo diastólico temprano. Es el decreciendo agudo. La mayoría de libros de semiología lo van a escribir como si alguien estuviera soplando, ¿ok? Y se escucha mejor en la base. Incluso puede estar asociado a dilatación de la raíz aórtica, ¿ok? Si está asociado a dilatación de la raíz aórtica, ustedes van a escuchar el soplo mucho mejor en el borde external izquierdo. Eso lo van a ver con un ecocardiograma, por ejemplo. Causas
causas de regurgitación aórtica. Valvulopatía o válvula, aorta y cúspide. Una válvula que no se cierra, ¿ok? Por eso regurgita. ¿Qué más? Endocarditis. Ustedes saben que la actividad de la endocarditis es esta. Paciente que tiene un soplo, tiene anemia y algo más. ¿Te acuerdan cuál es? Soplo, anemia y ¿qué más? ¿Alguien recuerda? ¿Alguna infección previa? Sobre todo de las enfermedades infecciosas, ¿no? Fiebre. Esta es una high yield. O sea, una fija. ¿Qué otra causa? Dilatación de la raíz aórtica. Si la raíz aórtica está dilatada, la válvula no se cierra correctamente. Por lo tanto, regurgita, es insuficiente, no se puede cerrar. Y la otra es la fiebre reumática. ¿Ok? Ahora, acá ustedes van a tener la mayoría de signos y síntomas. Es justamente la que me da más semiología de todas mis valvulopatías. Por ejemplo, tenemos el pulso de Corrigan, que es la danza carotidia o el pulso en martillo de agua, que son sinónimos. Aquí y les quiero mostrar un video. No sé si estoy compartiendo el audio también. Ahí está. Incluir. Vamos a compartir. Mantener. Mismo que lo saltó. Ya, miren, este es el pulso de Corrigan. Pónganse sus audífonos o véanlo nada más, como ustedes deseen. Realmente es la danza carotidia. Como yo estoy aumentando mi precarga, se está expulsando más. Por lo tanto, por eso es un estado hiperdinámico, ¿ok? Otra vez. Más sangre se está moviendo a través de las arterias. Por lo tanto, es un estado, por así decirlo, hiperdinámico porque me está aumentando la precarga. Perfecto. Ese es uno. Dos. Tenemos, por ejemplo, el signo de Muset. Acá está. El signo de Muset es el bamboleo de la cabeza en cada latido. Y es algo que a mí nunca se me va a olvidar porque en mi salón yo tuve 2 pacientes con insuficiencia aórtica. Solamente venían por el signo o el pulso de Corrigan. ¿Sí? Pues, otra vez, el signo de Muset. Bamboleo de la cabeza. Perfecto. Ahora, el signo de Müller es otro que van a poder ver en los estadios avanzados de esa enfermedad. ¿Qué es el signo de Müller? Es la pulsación de la úvula durante la sístole. ¿Ok? Porque es un estado hiperdinámico, porque aumenta la precarga. Signo de Müller. Doctor, esas ambas en insuficiencia. Claro, esto es de insuficiencia aórtica o de regurgitación aórtica. ¿Cómo dijo Perfecto. que se llamaba Vamos este? ¿Cuál más? Acuérdense el que les tengo acá. Ah, el de Quicker.
Doctor, Chat disculpe. conversations can lead to so many new ideas. And now, you can turn those ideas into action just with a couple of clicks. Alguien estuvo hablando. Dígame. Sí, doctor, disculpe. Lo que vendría a ser el signo de Corrigan, el pulso saltón, danza carotida y el martillo de agua viene a ser lo mismo. Exacto, es lo mismo. Pulso de Corrigan, pulso en martillo de agua, danza, es exactamente igual. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Ya, y el signo de Quicket es la pulsación capilar. ¿Ok? Ustedes van a palpar la base mundial y cuando ustedes presionen van a ver cómo los capilares literalmente empiezan a pulsar. Obviamente esto lo van a ver no en estadios tempranos de la enfermedad, sino estadios ya avanzados. Creo que no se puede ver muy bien acá. Vamos a buscar otro video. Este creo que es el. Este creo que es el. Este se ve mejor, creo. Acá está. Literalmente, el signo de Quicket, de Quicket, perdón, es la pulsación de los capilares del lecho mundial. ¿Ok? Así de simple. Perfecto. Digamos. Tienen todos estos signos de relación aórtica. Son 12 escritos. Hay otro que también quiero mostrarles, que es el signo de Traube. ¿Dónde es el signo de Traube? Acá está, signo de Traube. Es literalmente escuchar sonidos sistólicos y diastólicos en la arteria femoral. ¿Ok? Hay más, ¿ok? Ustedes no van a ver todos en sus pacientes. Obviamente, mientras peor esté esa rehabilitación aórtica, más signos van a ver. Finalmente, bueno, sigamos. Nos faltan dos. Estenosis mitral. ¿Ok? Es una estenosis. Para empezar, recuerden que una estenosis es una válvula que no se puede abrir. ¿Ok? Por lo tanto, acá lo vamos a poner como concepto general. Es una válvula estenótica. Por lo tanto, no se puede abrir. Aquí la precarga disminuye. Por eso su volumen disminuye. Ojo, estenosis mitral. Acá está el problema. Si no se abre, se queda acá la sangre. ¿Ok? Y ahí es donde literalmente empieza la mayoría de manifestaciones. ¿Ok? Si no baja la sangre, se queda acá y con el tiempo empieza a dilatar la aurícula izquierda. Ahí van a empezar la mayoría de sus síntomas. Entonces, está disminuyendo la precarga. ¿Qué van a escuchar en el soplo? Es un soplo diastólico. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué van a escuchar? Y siempre lo han dicho en ENAM, lo han dicho recientado, lo han dicho en los steps, lo han dicho en el MIR, lo han dicho en el rebatida. Chasquido de apertura. ¿Ok? Además, es un soplo retumbante, tardío, de mitad al final de la diástole. De la diástole. ¿Qué más? Entonces, obviamente, si hay un mayor chasquido, y eso es algo que literalmente no te lo dicen todos, si el chasquido aumenta, está aumentando la salida. Usualmente hay una asociación entre eso. Cuando aumenta el sonido del chasquido de la apertura, podemos decir que aumenta la severidad. Ok, ojo, ustedes acá tienen el chasquido de apertura. Entre que escuchan el chasquido y el S2, ¿ok?
Este es un intervalo, ¿ok? Cuando el intervalo disminuye en tiempo y escuchan más el chasquido, está aumentando la severidad. Entonces, ¿quién me puede hacer estenosis mitral? Realmente la primera causa son las secuelas tardías de la fiebre reumática. ¿Ok? En la estenosis mitral hay una dilatación auricular. ¿Por qué? Porque realmente no está bajando la sangre, por lo tanto más sangre se está acumulando en la aurícula izquierda. Por lo tanto, la aurícula empieza a crecer. Entonces hay un flujo retrógrado hacia los pulmones. ¿Ok? Si yo empiezo a dilatar la aurícula izquierda, empiezo a comprimir ciertas estructuras. Por ejemplo, el nervio laríngeo recurrente. Y si yo comprimo el nervio laríngeo recurrente, me da el síndrome de Horner. ¿Qué es el síndrome de Horner? Es una disfonía producto de una compresión del nervio laríngeo recurrente que ustedes lo van a ver en la estenosis mitral. ¿Qué más pasaría si la izquierda? Pasará fibrilación auricular. Ustedes tienen fibrilación auricular, están, y bueno, tienen otros síntomas asociados, descártenle que no tenga estenosis mitral, ¿ok? ¿Qué otra cosa más podría tener este paciente? Hemoptisis. ¿Por qué? Porque literalmente el flujo se vuelve retrógrado, hasta los capilares pulmonares se pueden romper. Hay una comunicación con las arterias bronquiales y ya, literalmente lo que tengo es hemoptisis. ¿Ok? Y finalmente, falla cardíaca derecha. Cuando ya está más avanzado, porque obviamente la aurícula se va a los capilares pulmonares se van ¿a dónde? A la arteria pulmonar, la arteria pulmonar principal del ventrículo derecho, se va a la aurícula derecha, la aurícula derecha, y empiezo con mi falla cardíaca derecha. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. Disminución de la precarga. Presentación mitral. Doctor, disculpe, se le escucha muy entrecortado. Ahora, ¿se me escucha bien? No, Doc, ¿Aló? se le escucha mal desde ya hace buen tiempo. Sí, doctor. Uf. Y ahora, déjenme arreglarlo. Pensé que era mi señal, pero no. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor o es igual? Mejor, doctor. Sí se escucha. Acá. Entonces, ¿qué pasaría en la regurgitación mitral? Miren, vamos acá a dibujar un corazoncito. Aurículas. ¿Qué pasa en la regurgitación mitral? Para empezar, ese es un soplo sistólico. Por lo tanto, ¿qué está pasando en la sístole? Hay una contracción isovolumétrica. Por lo tanto, la sangre se eyecta, ¿no? Pero como es una regurgitación mitral, esta valva no se cierra correctamente. Permanece abierta. ¿No?
esta válvula no se cierra correctamente y siempre permanece abierta. Entonces también eyecto hacia aquí. Y obviamente por gravedad cae, rack, aumentando así el llenado. ¿Ok? Aumento el llenado. O sea, estoy aumentando la precarga. Por eso estoy aumentando la precarga. Obviamente para poder eliminar esta sangre que se está acumulando, necesito aumentar un poco la contractibilidad. ¿Ok? Y por eso también tengo un pequeño aumento en la contractibilidad. Este es el primero y el segundo movimiento. Entonces, tengo un soplo polo sistólico agudo. ¿Cómo será en la regurgitación mitral, que es obviamente el lado izquierdo? ¿Dónde escucho mejor ese soplo? ¿En la regurgitación? En la regurgitación mitral lo escucho mejor en el ápex. Y se irradia a la axila. ¿Qué pasa en el caso de la regurgitación tricúspide, que también es común? Escucha mejor justamente en el foco tricuspidio. Ahora, ¿qué cosas me pueden desencadenar una regurgitación mitral? Por ejemplo, causas. Secundario a un infarto. ¿Qué más? Prolapso de válvula mitral. ¿Qué más? Dilatación del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo se dilata mucho, no se cierra correctamente la mitral y entonces se desencadena todo eso. ¿Ok? Entonces, todo esto es valvulopatía, chicos, es lo que van a preguntar en seminario integrador. ¿Ok? Doctor, Ahora disculpe, ¿podría volver a algunas repetir? preguntitas. ¿Qué parte? La última partecita nomás. O sea, aparte de las características, o sea, soplo los histórico y eso, Ya. que empezó un poco a cambiar el audio. Ya, entonces, Un poquito lo que entrecortado, hace encargar es un soplo sistólico, chicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto ocurre en la sístole. Realmente el ventrículo se está contrayendo y ¡prac! Está cruzando la sangre. Pero no se cerró la válvula mitral. Por lo tanto, también se fue hacia arriba, pero por gravedad cae otra vez. ¿Ok? Por tanto, Doctor, la escucho ustedes saben. bien. Ok. Parece que ¿Se me escucha mejor ahora? Un entrecortado. sí, No, entrecortado. entrecortado, ¿no? Y lo que dibuja ¿Otra vez? también, o sea, se Escucha. pausa y al rato recién se escribe lo Y que desde ya hace hizo. rato, doctor, no ha mejorado el audio. Esperen un momento. Voy a conectarme mi celular. Ay, a ver, doctor, porfis. El delegado está acá. ¿Puede, por favor, tomar un screenshot
esto y enviármelo. Creo que ahí está su legado. Estoy intentando, por mientras, lo que estoy intentando ingresar, por favor, tomen un screenshot eh, y reenvíenmelo, por favor. O sea, qué raro, no puedo entrar. Qué raro, no puedo conectarme. A ver. Qué raro. ¿Se escucha mejor ahora o es igual? Como parece que tengo el acceso denegado. ¿Se sigue escuchando entrecortado? Tal vez Sí, se un apaga poco. su Sí, cámara, doctor. funciona mejor el audio. Qué raro. Ya, bueno. Eh, vamos a variar un poco entonces. Para que no. Ustedes pueden hablar, pueden escribirlo en el chat, ¿ok? Porque literalmente no puedo ingresar ahora al grupo. Entonces vamos a banquear un poquito. Igual, repasen igual todas las valvulopatías, por favor. Vamos a banquear unos 6 minutitos, unos 7 minutitos, ¿ok? Vamos a dejar de compartir un poquito. Vamos a banquear un poquito, ¿ok?
O sea, hacemos un ratito. Ya. A ver, ¿cómo que opinan de esta pregunta? Dice, ¿cuál de los siguientes sitios explicará los síntomas de este paciente? Tienen un hombre, 67 años, que es traído de emergencia por síncope. Dice que estaba ayudando a limpiar el... ¿Qué opinan? Dice que tiene, se le sacan un EKG, y tiene disociación de la onda P y los complejos URS. ¿Cuál de todos estos lugares explica los síntomas de este mal paciente? Pueden escribir en el chat. O pueden levantar la mano. ¿Qué opinan, chicos? ¿Dónde está el problema? ¿El fascículo anterior, la fibra de Purkinje, el nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular? ¿En dónde? Doctor, podría ser en el nodo sinusal, ya que hay una alteración en las ondas P primero. Podría ser atrioventricular, ya que es un bloqueo de tercer grado y el cual la aurícula y el ventrículo no hay concordancia. Exacto, es un nódulo, es el nódulo sino en el atrioventricular o el nódulo AB, ¿ok? Es de tercer grado. ¿Por qué? Porque me dice que hay disociación entre las ondas y los complejos URS, ¿ok? Acá está un grado 3. ¿Ok? Está literalmente latiendo a su ritmo en una completa disociación, ¿ok? Ustedes saben que el bloqueo de grado 1 solamente el PR está incrementado, ¿ok? El OH1 están normales, pero luego empiezan a aumentar, ¿ok? Empiezan a aumentar los intervalos PR. PR empieza a aumentar y luego para dejar de conducir. En el MODIX 2 están todos iguales, ¿ok? Hasta que uno deja de conducir. Darle acá. Empieza a aumentar, será 3. Aumentar, luego no lo conduce. Por lo tanto, la respuesta acá es nodo atrioventricular. Es una disociación completa. Entonces, es un ritmo de escape o un bloqueo de tercer grado. Siguiente pregunta. Dice, varón, 46 años, llevado por angina y disnea. Puede ser un infarto, puede ser una estenosis aórtica, ¿okay? Se le somete a un cateterismo. ¿Okay? Se introduce un catéter y se mide ciertas presiones. La última lectura, ¿con qué parte del corazón es compatible? ¿Cuántas lecturas tengo?
tengo dos lecturas. Esta con un máximo y esta con un mínimo y esta. La pregunta es, ¿a cuáles compartimientos pertenece? ¿Ideas? ¿Cuál puede ser, amigos? ¿Cuál puede ser? La pulmonar, doctor. ¿Ah? Ustedes ingresan con un catéter, pueden entrar por la subclavia. ¿Ok? Esta pregunta la vamos a poner con esto. Ustedes si pueden ingresar por la subclavia. ¿Ok? Ingresan por la subclavia. Luego se van a la vena cava superior. Ingresan a la aurícula derecha. Siguen para ingresar al ventrículo derecho. Y si siguen, se van, por ejemplo, a la arteria pulmonar y ahí ustedes pueden sacar la presión en cuña, ¿ok? Justamente fue una de sus preguntas. Este es un indicador indirecto de cómo está el paciente está en shock hipovolémico o no, ¿ok? El punto es que las dos mediciones son de estas. Miren cómo es del atrio derecho, cómo es el promedio más o menos de su presión. Y del ventrículo derecho, miren cómo está su sistólica y la diastólica. Justamente coinciden la máxima y la presión mínima. Por lo tanto, estamos hablando de un ventrículo derecho. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué les parece esta? A ver, léale un ratito. Doctor, una pregunta. ¿Ahí no sería arteria pulmonar? Ahora sí, cuéntame, Cris. En la anterior pregunta, ¿no sería arteria pulmonar? Porque ahí dice 25-10, o sea, según el grafiquito que nos mostró hace un momento. Ah, mira, si bien es cierto, podría ser la arteria pulmonar, tú estás entrando en orden. Primero tienes que entrar por tu aurícula derecha, luego por tu ventrículo derecho, y luego recién vas a ir a tu arteria pulmonar. Es solamente por orden, nada más, ¿ok? Sí, pero como dice, encontramos, o sea, la última parte, ¿no? Encontramos con otro cambio en la presión 25-10, dice en cuál estaría, entonces, esta última, entonces por eso digo la pulmonar, porque ahí en la gráfica dice que la pulmonar tiene presión 25-10. Por eso lo decía, doctor.
No, pero o sea, es válido. Gracias por tu participación, Chris. Es cierto, si bien es cierto, los valores son iguales, realmente nos está diciendo que están experimentando cambios en orden. O sea, obviamente si le hacen ustedes un test de categorización, están ingresando en orden. ¿Ok? Nada más, es válido, Chris. Pero realmente la respuesta es el ventrículo derecho, porque recuerden que este es un paciente que está en un estado patológico. ¿Ok? Esta, Doctor, Doc, disculpe, usted Doc, dice o sea, que el primer test se realiza en la aurícula derecha. o sea, puedo ingresar por mi subclavia, luego entro a mi vena cava superior, aurícula derecha y ventrículo derecho para luego ingresar a mi arteria pulmonar. Ya con esto terminamos, chicos. ¿Se acuerdan del péptido natriurético atrial? Sí, doctor, se produce en las células del atrio. El péptido natriurético. Ya, acá básicamente, a ver, es un paciente varón que tiene cardiomiopatía. Entonces, recuerden que el péptido natriurético atrial nace de los atrios, netamente de los cardiomiocitos atriales. ¿Ok? Así va enfocada esta pregunta. No tiene nada que ver con el epitelio duodenal, no tiene nada que ver con la pars nervosa. Ustedes saben que la pars nervosa es la neurohipófisis. La arterial aferente, no. ¿Ok? Ustedes saben que la arterial aferente actúa las prostaglandinas y los AINES. La zona glomerulosa tampoco, pero recuerden que produce mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Ok? Nada más, chicos. Entonces, igual en el resto de las sesiones vamos a avanzar un poco más. ¿Ok? Ya así como si fuera por fases. Gracias. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Entonces, pueden seguir disfrutando de sus actividades. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Listo. Gracias, Doc. Muy bien.